Voy a decir algo que a muchos protestantes no les va a gustar escuchar. La misma objeción que hoy usan contra la confesión es exactamente la misma que usaron los enemigos de Jesús. Sí, la misma. Cada vez que alguien dice, yo no necesito confesarme con un sacerdote, yo me confieso directamente con Dios, suena muy espiritual. Pero el problema es que esa idea no aparece ni en la Biblia ni en el cristianismo primitivo. Para entender la confesión hay que comenzar donde empieza la Biblia, la antropología del pecado. En la mentalidad bíblica, el pecado nunca fue solo algo privado entre tú y Dios. El pecado rompía la relación con Dios, pero también rompía la comunión con el pueblo del pacto. Por eso, en el Antiguo Testamento, el perdón nunca aparece como algo puramente interior. Siempre aparece dentro de una estructura visible de reconciliación. Levítico lo dice claramente. Cuando alguien pecaba, debía confesar su pecado, pero la confesión no terminaba ahí. El pecador debía presentarse ante el sacerdote y ofrecer el sacrificio correspondiente. Y el texto repite una fórmula constantemente. El sacerdote hará expiación por él y le será perdonado. Aquí hay que entender algo importante. El sacerdote no era la fuente del perdón. El perdón pertenecía a Dios. Eso era lo que los judíos entendían perfectamente en tiempos de Jesús. Pero Dios había establecido un sacerdocio que administraba la reconciliación del pecador. Por eso cuando llegamos al Evangelio, ocurre un momento explosivo. En Marcos capítulo 2, Jesús le dice a un paralítico, «Tus pecados te son perdonados». Inmediatamente los escribas reaccionan. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y aquí hay algo muy interesante. Esa es exactamente la misma objeción que muchos protestantes hacen hoy contra la confesión. Dicen, ¿cómo un hombre va a perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar. ¿Te das cuenta? Esa frase suena muy religiosa, pero es literalmente el mismo argumento que usaron los escribas contra Jesús. Los escribas no negaban que Dios pudiera perdonar. Lo que negaban era que Dios pudiera ejercer ese perdón a través de un mediador visible. Pero el Evangelio responde a esa objeción de forma contundente. Jesús no corrige la idea de que solo Dios puede perdonar. Jesús demuestra que Él tiene esa autoridad. El perdón que en el Antiguo Testamento pertenecía a Dios, ahora aparece encarnado en Cristo. Pero después de la resurrección ocurre algo aún más sorprendente. En Juan 20, Jesús sopla sobre los apóstoles y dice, «Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengan les quedan retenidos». Esto es clave. Cristo, que tiene autoridad divina para perdonar pecados, comparte esa autoridad con sus apóstoles. Y si los apóstoles pueden perdonar o retener pecados, entonces necesariamente deben conocer los pecados. Es decir, debe existir confesión. Pero aquí viene un dato histórico que muchos ignoran. La confesión ante ministros de la Iglesia no apareció en la Edad Media, como muchos dicen. Uno de los documentos cristianos más antiguos que existen, la Didache del siglo I, dice, «Confesarás tus pecados en la asamblea». Es decir, la confesión era una práctica normal en la comunidad cristiana primitiva. Con el tiempo, esa confesión pública se desarrolló pastoralmente hasta convertirse en la confesión personal que conocemos hoy. Pero el principio nunca cambió. Dios perdona. Cristo tiene autoridad divina para perdonar. Y Cristo confirió a su iglesia el ministerio de reconciliar a los pecadores. Por eso, cuando un sacerdote dice, «Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo», no está diciendo que Él sea la fuente del perdón. Está ejerciendo la autoridad que Cristo confirió a su iglesia. Así que la próxima vez que escuches a alguien decir, «Yo no necesito confesarme con un sacerdote, yo me confieso directamente con Dios», hazte una pregunta muy simple. ¿Esa idea viene realmente de la Biblia? ¿O viene de una teología que apareció 1500 años después del cristianismo? Porque negar la confesión no es volver al cristianismo original. Es repetir exactamente la misma objeción que los escribas usaron contra Jesús.